De Dios, bienvenidos a Iglesia Victory. Yo creo que los domingos son un día especial y son un día especial porque a pesar de los obstáculos que uno enfrenta, parece ser que si hay un día donde enfrenta muchos obstáculos es el domingo, ¿verdad? Si no se enferma alguien, se pelea con la suegra. Bueno, con la suegra siempre está peleado, pero bueno, no se ría. Pero pasa algo siempre en un domingo, y creo que al momento de que usted está aquí es porque debe de ser un triunfo de saber que pase lo que pase, haya pasado lo que haya pasado, estamos aquí, llegamos. Puede voltear con su compañero y decirle: la hiciste, llegaste, aquí estamos y no nos vamos, llegamos. Y muchas veces lo tomamos tan ligero y no nos damos cuenta que el simple hecho de estar aquí es una bendición, es un regalo. Hay veces que estamos enfermos, nos ha pasado de estar en el hospital o ver personas en el hospital que desearían estar aquí y no pueden estar aquí. Pero el hecho que tú estás aquí ya es una bendición, ya es un regalo. El poder estar en la casa de Dios, celebrar con Dios, poder levantar nuestras manos, poder cantar que Él es digno, es una forma de estar bendecidos. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Así que llegaste, ya sea tu primera vez o tu 125 veces que hayas venido, pero estás aquí. Y si es tu primera vez, te queremos dar la bienvenida, decirte bienvenido acá a la iglesia de Victory, la iglesia más hermosa de todas las iglesias. Y no se me hace que están convencidos ustedes. Y sabes que muchas veces uno piensa que solo la gente buena va a la iglesia. Y solo la gente que hace cosas buenas, solo la gente que oró por una semana, una hora todos los días viene a la iglesia. Y la realidad es que no. Es que no es la gente buena. Nadie viene a la iglesia porque hizo algo mal. Nadie viene a la iglesia porque se siente mal de lo que hizo. Y déjame decirte que a Dios no le importa si hiciste algo mal. A Él le importa tu corazón. Y le importa que te arrepientas de eso que hiciste mal. Pero muchas veces venimos a la iglesia con un sentido de una culpabilidad de algo que hicimos. Pero Dios es tan bueno y tan lleno de misericordia que a pesar de lo que hiciste mal, Él te sigue amando. ¿Y cuánto hemos estado en esa situación donde la hemos regado y hemos hecho algo malo o no hemos hecho algo que deberíamos de hacer y nos sentimos tan mal con Dios, pero aún así sentimos el favor de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios cubriéndonos como una cobija? San Marcos. La gracia de Dios debe ser tan grande para cubrirme a mí, y es grande, mi tamañote, pero aún así me cubre. Lo cubre a usted, lo cubre porque Él no se basa de acuerdo a su comportamiento, Él se basa de acuerdo a quién es Él, y Él es amor. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Qué rápido llegó la Navidad. A mí me encanta esta temporada. Me encanta la temporada de Navidad, los arbolitos, los regalos. Créalo o no, pero nosotros crecimos en una familia con mi mamá, mi papá. Nunca celebraron Navidad y siempre mirábamos a los demás abrir regalos y quedábamos con esas ganas. Y ahora que ya estamos grandecitos, pues no le damos regalo a los niños para que también sientan lo que yo sentí. Pero si celebramos la Navidad, ponemos arbolito y nos gusta la atmósfera que trae la Navidad. Pero sobre todo nos gustan los regalos. ¿A quién le gusta el regalo? Levante la mano si a usted le gusta que le regalen una bolsa de Louis Vuitton. Sí, mariachi, de Luis Beltrán le van a regalar. Pero a todos nos gustan los regalos. ¿Sabe que hasta a Dora la Explora le gustan los regalos? Sí, a todos. Una vez se topa a Dora la Explora y le dice a Batman: ¿qué me vas a regalar? Y Batman dice: ya sé que te voy a regalar. Te voy a regalar una batidora. El día de hoy estamos empezando una nueva serie que se llama La Navidad Inesperada. ¿Puedes decir conmigo: la Navidad Inesperada?
En nuestros tiempos, siempre pensamos que la Navidad sabemos cuándo va a caer. Y la Navidad nunca nos llega en sorpresa. Sabemos la fecha, sabemos qué va a ser, sabemos con quién nos vamos a reunir. Tal vez no tenemos todo bien trazado, pero sabemos más o menos la fecha, el tiempo, el lugar. Y en la Navidad, la primera Navidad fue una Navidad inesperada. Nadie sabía cuándo iba a llegar. Es más, nadie sabía que iba a llegar. Se había oído en el Viejo Testamento, en los profetas, que habían dicho que iban a ser un niño, pero nadie sabía realmente la fecha. Cuando llega el ángel y le dice a María: vas a tener un niño, era una jovencita. Ella ni sabía que iba a quedar embarazada, menos por obra del Espíritu Santo. Entonces hay cosas que para nosotros se nos hace un poquito difícil de entender, pero la Navidad en realidad fue inesperada. Para la gente que vivía ahí era algo inesperado. Y en esta serie queremos comenzar a mirar de una manera fresca y distinta lo que realmente es la Navidad. Más allá de los regalos, más allá de los suéteres, o como dice Frida, de los ugly sweaters. Ya se me hizo americana. Es menonita, parece güera, pero es más mexicana. Y la realidad es que la Navidad es más allá de los regalos. No se trata de la decoración, no se trata de los regalos ni de las canciones, sino el que propósito directo de la Navidad es Jesús. Ese es lo que celebramos. Esa es la razón por la cual lo celebramos. Y la mayoría de nosotros entendemos, pero como muchas veces se nos olvida qué es la Navidad y por qué celebro la Navidad y y para qué vino la Navidad a mi vida. Y nadie sabía que la Navidad iba a llegar en ese tiempo. Cuando llega Jesús, nadie sabía que Jesús iba a llegar. La palabra Navidad quiere decir nacimiento, natividad. Entonces, cuando nosotros decimos Navidad, estamos hablando del nacimiento de Jesús, de Cristo. Y en realidad fue muy inesperado para la gente que estaba ahí. Fue inesperado para María, fue inesperado para José, fue inesperado para los que los estaban rodeando. El saber que María iba a tener un hijo sin tener ningún contacto físico con un hombre era totalmente inesperado. Inesperado. Y qué importante es que vamos a estar mirando ciertas historias que nos van a ayudar a entender el concepto de una Navidad inesperada. Vamos a estar mirando historias que tal vez usted las ha oído o nunca las ha oído, y vamos a comenzar a aprender y refrescar por qué debo yo de celebrar la Navidad y por qué debe de ser una Navidad donde el concepto de lo inesperado debe estar muy presente en mi corazón. El día de hoy me toca iniciar la serie con la lista inesperada. Diga conmigo: la lista inesperada. La lista inesperada. ¿Nunca le ha tocado ir a una fiesta y en la fiesta usted ve ahí un gorrón que no debería de meterse, a alguien que no lo invitaron, pero ahí está comiéndose toda la comida? ¿O alguna vez le han platicado de una fiesta y le han dicho: oye, fíjate que se va a casar fulanito de tal y está pero bien bonito, ¿te invitaron? No, no me invitaron. Ay. Y se siente uno tan raro. Algo que me pasó a mí, y esto es verdad, nomás que no le digan a Gaby. Estábamos recién casados, nos acabábamos de casar y vivíamos en Ciudad Juárez. Y la sobrina de Gaby y las familiares de Gaby se iba a casar y se iban a casar en la playa. Entonces Gaby pues obviamente dijo: yo quiero ir. Nos fuimos. Cuando llegamos a la playa, ya nos alistamos y dijeron que pues la vestimenta era blanca, y ahí se puso uno lo que tenía, y llega la fiesta, muy bonita fiesta, y uno está así como wow, en el mar, las velas, el altar, todo así bien bonito, y la gente todo en blanco, yo en blanco con una mancha de mustard. Y bueno, y cuando llego y ya estamos conviviendo con la gente, entonces el familiar de Gaby, el cuñado de Gaby, me comienza a presentar a todos sus familiares, a sus amigos.
Me dice, Saúl, ven, déjame, te presento al licenciado fulano de tal. Y dije, licenciado, te presento al doctor. Y al doctor, te presento al magistrado. Y yo dije, y así le dimos vuelta a todos. Y puro licenciado, magistrado, doctor, abogado. Y cuando llegan conmigo, pues yo me sentía chiquito. Me dice, ¿y usted? Pues dígame, licenciado. Y me dicen licenciado. Le digo, gracias, muchas gracias. No hay de queso, nomás de papa. Me sentía tan raro, porque pues oiga, yo sé que soy humilde, soy más corriente que en el jabón sote. Yo entiendo. Y me sentía raro, como que sentía que estaba en la lista inesperada, como que no me habían contado, o no les habían contado que yo iba a ir. Aunque uno trate de meterse ahí en la high class y camine y se tome el café así, se nota que usted no tiene percha, se nota. Y yo estaba ahí hablando con el licenciado, abogado, el magistral, pura gente acá donde huele hasta bonito. Y uno está, y me acuerdo muy bien porque le conté, Gaby estaba ahí, como que oyó, y el cuñado, sí era el cuñado, le dijo a Gaby, fíjate lo que hizo Saúl. Le dijo que era abogado. No, yo no dije que era licenciado. Dije que era licenciado. Nomás me lo copié del chavo. Le dije, pero dije que era licenciado. Y hay veces que nosotros estamos en lugares donde nos sentimos como que no somos parte de, como que estamos en una lista inesperada. Y hay una historia que es la historia de Mateo. En la Biblia la Biblia está compuesta de 66 libros, y en esos 66 libros se divide en dos partes. En una parte se llama el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, y esa parte tiene 39 libros. En la segunda parte es el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, y esa está compuesta de 27 libros. Y en la primera parte tiene 4 libros que le llaman el libro del Evangelio. Entonces son un evangelio, 4 escritores. Los escritores son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y entonces en la primera parte, el primer libro se llama Mateo. Y me encanta, porque de esos 4 libros de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que eran los seguidores de Jesús que escribieron la historia de Jesús, 2 de ellos no cuentan el inicio de Jesús, sino cuentan, más bien se enfocan en la trayectoria de Jesús, en los milagros de Jesús. Pero otros 2 sí se enfocan en la historia de Jesús, en el nacimiento de Jesús. Pero hay uno de los 4 que solamente se enfoca desde el principio, desde la genealogía. Y Mateo es uno de ellos, que se enfoca en la genealogía de Jesús, de dónde nació, cuándo nació, quién nació. Y no sé si a usted le ha tocado, pues hay algunos libros en el Antiguo Testamento que es pura genealogía. Que hijo de Tomar y Tamar, y comienza y son los libros que usted como que le brinca, ¿no le ha pasado? Entonces, en esta historia de Mateo comienza a escribir la lista de todo lo que es los descendientes de Jesús. Y mira cómo empieza Mateo en este primer libro del Nuevo Testamento, el primer capítulo de Mateo, dice así: el siguiente es un registro de los antepasados de Jesús, el Mesías, descendientes de David y de Abraham. Lo que él dice es un registro de toda la gente, todos los papás y los abuelos y los tatarabuelos, para seguir la genealogía. Y los judíos tienen esa costumbre para demostrar que ellos realmente son judíos, y llevan un registro de toda su genealogía. Y entonces Mateo, como le está escribiendo a un público judío, y él quiere proyectar, el propósito es que convencer a los judíos de que Jesús el Mesías había nacido. Por lo tanto, él comienza a escribirle de la forma que los judíos van a entender. Y la forma como él escribe es, les comienza a redactar lo que es la genealogía. Y así inicia la genealogía. Y esto le va a dar credibilidad para que todos los demás puedan decir: sí, él viene de descendencia judía. Pero hay algo interesante en esta lista que el día de hoy quiero sobresaltar. Y recuerda,
la carta fue escrita para los judíos y debería de haber incluido solamente hombres. Pero hace algo tan distinto Mateo. Mateo escribe esta lista, pero escribe 4 mujeres en la lista. Y la vamos a leer. Y es algo raro porque él sabía que eran judíos, sabía que los judíos no contaban a las mujeres porque no es parte de la descendencia. Pero Mateo sí lo describe, sí lo pone. Y mira lo que dice en Mateo capítulo 1, versículo 3. Judá fue el padre de Fares y de Zera. La madre fue Tamar. Digan conmigo Tamar. Tamar era una mujer y les voy a platicar la historia de Tamar. Fares fue el padre de Hezrón. Hezrón fue el padre de Ram. Ram fue el padre de Aminadab. Aminadab fue el padre de Naasón. Naasón fue el padre de Salmón. Salmón fue el padre de Boz. Y su madre fue Rahab. Digan conmigo Rahab. Boz fue el padre de Obed y su madre fue Ruth. Obed fue el padre de Isaí. Así fue el padre, Isaí fue el padre del rey David. Y David fue el padre de Salomón. Su madre fue Betsabé, la viuda de Urías. Y me encanta esa parte porque como que Mateo está metiendo un poquito de cositas que nos deben de alertar y decir, bueno, ¿por qué menciona mujeres? Y 2, las mujeres que menciona no son las mejores mujeres para mencionar. Pudiera haber mencionado otras como Sara, como Lea, como Abigail. Pudo haber mencionado unas mujeres de fe que tuvieran una reputación muy bonita. Pero en esta historia menciona a 4 mujeres y 3 de ellas no eran judías. Pero de esas 4, la primera que menciona es Tamar. Y Tamar es una historia impresionante. Tamar es una novela. La historia de Tamar es algo que cuando tenga el tiempo, léala. Porque Tamar se casó con el hijo de Judá. Y el hijo de Judá se murió. Y ella quedó viuda. Y no pudo tener hijos. Y el deseo de ella era tener hijos. Entonces se va. Judá la quiso casar con el hermano menor y no se dio la cosa, tampoco pudo tener hijos, se murió el hijo y quedó otra vez viuda. Entonces Tamar se fue y ella supo que su suegro iba a venir, iba a pasar por la ciudad y se vistió como de prostituta y lo enganchó y se acostó con él y quedó embarazada. Esa es la historia de Tamar. Qué novela, qué ricos también llora. Esta novela sí está buena, buenísima. Y entonces ella queda embarazada y tiene a un par de gemelos que se llaman Fares y Zera. Y esa es la historia que sin querer o queriendo, así quedito, mete Mateo en la lista de la genealogía. La mete. Y luego en el versículo 3 mete otra historia, que es la historia de Ruth. Y lo que saben, Ruth no era judía. Ruth también era un problema, lo que era Ruth y Noemí. Esa historia es impresionante. Y acuérdense que Mateo les está escribiendo a los judíos, y los judíos se sentían totalmente como que ellos, los hombres, eran los únicos que iban a recibir la descendencia. Y tú esperas una lista de licenciados, de doctores, de abogados, de magistrados. No esperas una lista de pecadores. No esperas una lista de mujeres que engañan a sus suegros para acostarse con ellos. O la historia de Betsabé, que también la menciona. Betsabé, a los que no saben, esa historia también está buenísima. David estaba descansando en su casa y cuando se va allá arriba al techo, se fija en una mujer que se llama Betsabé, porque Betsabé se estaba bañando. Y entonces David le echa el ojo y como que dice, no, se mete con ella. Ella estaba casada,
El esposo de ella era uno de los soldados de David y andaba trabajando allá peleando. Pues se mete ella con David. Y David se enamoró tanto de ella, ella queda embarazada. David manda a matar a Urías, por eso dice la viuda de Urías, y se viene quedando con David. Fíjese qué historiota. Pero la menciona Mateo, a una mujer que engañó a su esposo y que tuvo un hijo de David que se llama Salomón. Qué historia. Ahora, ¿por qué mencionar esto? ¿Por qué Mateo se asegura de no solamente mencionar mujeres, pero las mujeres que menciona, las menciona, y aún hombres, menciona personas con problemas de sexo y de muertes y de engaños y de escándalos, historias de genealogía de Jesús? ¿Por qué no incluir solamente a los rectos, a los justos, a los dignos, a los que se portaron bien? Al menos esto sería mucho más conveniente. Especialmente si Jesús es el rey de los judíos, es el Mesías. Todos se imaginan que él tuviera una genealogía perfecta, intacta, sin mancha, que todos dirían: wow, es hijo de fulano de tal. Pero ¿por qué entonces Mateo incluye a gente real, a gente quebrantada, a gente imperfecta? Y aún Mateo, que estuvo con él por 3 años, caminó con él, vio los milagros, estuvo caminando con él, vio todo lo que Jesús había hecho. Mateo se atreve a comenzar a escribir de una manera totalmente diferente. ¿Y sabe por qué? Porque él sabía realmente quién era Jesús y el propósito de Jesús. Y uno muchas veces piensa que la lista o la genealogía o la descendencia de Jesús era una descendencia intacta, perfecta. Pero realmente la lista que menciona Mateo era una lista inesperada. Y aún la historia de Mateo es impresionante, porque Mateo, que vio enseñar a Jesús, que caminó con Jesús, que estuvo ahí con Jesús, él en sí no tenía un buen récord. Él no era un buen candidato para estar en la lista de seguidores de Jesús. Mateo era un cobrador de impuestos. Mateo era aquel que cobraba los impuestos y le sacaba ganancia. Era el que decía: el que no tranza no avanza. ¿Se ha oído ese dicho, verdad? Era como un mexicano, mitad mexicano. El que no tranza no avanza. Poquito para ti, poquito para mí. Y lo que hacían los cobradores de impuestos es que les cobraban a los judíos un impuesto y ellos se quedaban con una parte y luego entonces a la otra parte se la daban al gobierno. Y todos los cobradores de impuestos eran considerados inmundos. Ellos no podían participar de las ceremonias religiosas. Ellos no podían entrar a la iglesia. Ellos no podían juntarse con sacerdotes, porque todos sabían que ellos eran pecadores. Todos sabían que ellos eran malos, que estaban manchados de pecado. Pero Mateo escribe la carta. Mateo es un seguidor de Jesús. Y yo quiero que tú veas la historia de Mateo, cómo Mateo comienza a seguir a Jesús. Pero me gustaría leerla desde el inicio, Mateo capítulo 9. Cómo es que Jesús comienza a declarar a quién vino y por quién vino y realmente quiénes son los que Él está interesado de alcanzar. Mateo capítulo 9 versículo 1 dice: Jesús subió a una barca y regresó al otro lado a su propia ciudad, Capernaum. Unos hombres se llevaron a un paralítico en una camilla y al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados son perdonados. Entonces algunos maestros de la ley religiosa decían en su interior: esto es una blasfemia. ¿Acaso se cree que es Dios? No lo conocían, no sabían quién era Jesús. Y Jesús, al caminar por la ciudad donde él había nacido, se atreve a decirle al paralítico, en vez de decirle levántate sano, primero le dice: hey, tus pecados te son perdonados. ¿Sabes que cuando se trata de salvación y de sanidad, a Dios le importa más la salvación que tu sanidad?
Le importa más que a dónde te vas tú, de cómo, en qué condición estás. ¿Por qué? Porque lo más importante es que los que estamos aquí encontremos el lugar de salvación. Y Jesús vino a este mundo para salvar a los perdidos. Y entonces Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Jesús sabía que ellos estaban pensando así. Les preguntó, ¿por qué tienen pensamientos tan malvados en el corazón? Versículo 5. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados? O ponte de pie y camina. Versículo 6. Así que demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó en un salto y se fue a su casa. Al ver esto, el temor se apoderó de la multitud y alabaron a Dios por darle semejante autoridad a los hombres. Fíjate cómo quería que Mateo, cómo quería que nosotros miráramos a Jesús. Quería que miráramos a Jesús con un lente totalmente diferente. Con un lente de que Él no vino para estar con personas sanas, con personas perfectas, con personas con un trasfondo bueno, con una historia perfecta. Mateo escribe la historia de la carta de los evangelios para poder mostrar que Jesús venía de una descendencia donde había pecado. Pero aun cuando Él iba caminando, Él se fijaba en las personas paralíticas, enfermas, que no podían caminar. Y me encanta la historia porque en el versículo 9, que es el versículo después de la historia que leímos, comienza Mateo a contar su historia de cómo Él fue alcanzado. Y mira Mateo capítulo 9, versículo 9. Mientras caminaba Jesús, vio a un hombre llamado Mateo sentado en la cabina de cobrador de impuestos. Antes por las calles había unas casitas y en esas casitas cobraban impuestos a la gente que entraba a la ciudad de Jerusalén. Y Mateo, sentado en la cabina de cobrador de impuestos, le dijo, sígueme y sé mi discípulo. Dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Imagínate qué cosa tan más impresionante. Cobrador de impuestos, una persona totalmente imperfecta, una persona totalmente descalificada para ser un sacerdote, para ser un seguidor, para llenar toda la criteria, todo el criterio, todos los puntitos de cómo una persona debe ser para seguir a Jesús. Él estaba excluido. Es más, Mateo no podía ni entrar a la iglesia. No podía ni hablar con la gente religiosa porque era considerado inmundo, imperfecto. Pero Jesús le dice, ven, sígueme. Y lo invita a que lo siguiera. Ahora Mateo está haciendo la declaración que él también era un pecador. Como leímos, Mateo era un cobrador de impuestos. Y ese es el peor trabajo que un judío podía tener, porque le cobraba a los demás y se quedaba con su parte. Por lo tanto, para un judío el ser cobrador de impuestos era lo más bajo. Era como un trabajo malo, feo. Y mientras Mateo, sentado en la casilla, se topa con Jesús, el Salvador del mundo, y le hace una declaración. No lo condena, no lo manda al infierno, no le dice tú no puedes ni hablar conmigo. Le dice ven y sígueme. Qué impresionante. Jesús, el que no pecaba, el que descendió del cielo, el que era el encarnado de Dios, el que vimos su gloria, dice Juan, la gloria del unigénito del Padre. Y Jesús le dice ven y sígueme. Mira, pero sigue contando Mateo en este mismo capítulo 9, versículo 10, que no solamente Jesús lo invita a que lo siguiera, pero mira lo que hizo Mateo. Mateo 9:10 dice, más tarde Mateo invitó a Jesús, a sus discípulos, a una carne asada en su casa. Sí, a una cena, junto con sus muchachos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Imagínense, no se pusieron a leer la Biblia, se pusieron
estaban ahí bien alegres. Eran pecadores. Y la carne asada, pues ¿quién la va a negar? Y cuando los religiosos, los fariseos, vieron esto, preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con semejante escoria, con basura? ¿Cómo se atreve este hombre a mancharse de esa manera? Y cuando Jesús los oyó, les dijo: la gente sana no necesita ¿qué? Los enfermos sí. Luego añadió: ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión y no ofrezcan sacrificios, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que son y saben que son pecadores. Sabes, desde el inicio Mateo como que estaba preparando el terreno para avisarle que Jesús no venía por gente perfecta, que Jesús, en la historia y la genealogía de Jesús, había gente también quebrantada, también que había hecho mal, que dicen los mexicanos que la había regado, que había cometido errores. Y que aún Jesús, cuando va caminando en su historia, en su caminar, en su trayectoria, para cumplir su propósito, Él llama no a los calificados, sino a los descalificados, a los que no podían cumplir, a los de escoria, dijeron los fariseos, a la basura, a los que nadie se imaginaría, a los que no estaban en la lista, a los que no llenan las expectativas. Y ahora llega Jesús y se rodea de estos inmerecedores, descalificados, pecadores. Y sus más cercanos estudiantes son de la lista de inesperados. No solamente Mateo era así, pero también Pedro y la mayoría de todos los discípulos eran personas que no se hubiera usted imaginado. Personas imperfectas, personas descalificadas. Aquí en Victory Church, Iglesia Victory, somos un barco. Hay dos tipos de barcos, dos tipos de iglesias. Hay un barco que es un crucero y un barco que es un hospital, que vamos navegando por la vida. Y uno es un crucero. Hay iglesias que son cruceros, que usted se mete y anda relajado, a gusto, comiendo, pero fingiendo una vida que no es, fingiendo una falsa realidad. Pero hay otro barco que es un barco, un crucero, Dios, un hospital. Y en el hospital hay gente que necesita ayuda. Nosotros nos creemos que somos una iglesia, que somos un barco donde recogemos a gente que necesitamos ayuda. Porque todos los que estamos aquí somos como Mateo, somos de la lista inesperada. Necesitamos ayuda. Y Jesús, cuando llega a esta tierra, su intención no era salvar a los perfectos, ni a los sanos, ni a los que se creían sanos, sino a los que sabían que son pecadores. Yo no sé tú, pero yo sé que soy pecador. Y yo me siento indigno a veces de venir a la iglesia. Me siento incapaz, descalificado. ¿Cómo puedo yo llegar y acercarme a Dios si Él es tan perfecto? Bueno, Mateo se asegura de que tú y yo sepamos que Dios se acerca a nosotros porque sabe que nosotros somos tan incapaces de acercarnos a Él. Esa es la historia de Navidad. La historia de Navidad es alcanzar lo que nadie más puede alcanzar, es tocar lo que nadie más quiere tocar, es convivir con los que nadie más quiere convivir. Si realmente todos supieran tu historia, nadie quisiera estar contigo. Pero Jesús dice: yo sí quiero estar con ellos. Yo como con ellos, yo me siento con ellos, yo convivo con ellos. Es más, yo los escojo para que ellos me sigan, así de imperfectos, porque yo no vine a escoger sanos, yo no vine a escoger perfectos, yo vine a escoger imperfectos, enfermos, personas que necesitan ayuda.
Y tú tendrás la idea de pensar que Dios solamente, como Dios es perfecto, solamente quiere gente perfecta. Pero no, Él no quiere gente perfecta, porque sabe que tú y yo no somos perfectos. Sabe que tú y yo tenemos todo de rebeldía. Ningún pelo es obediente. Hasta los pelos que yo tengo son rebeldes. Mamá, mire, me parece que tengo fundido de gallina. ¿La verdad? Pero es en ese momento donde Dios, al pesar de tus errores, te escoge, te mira, te dice: ven, no te condeno, te digo: ven y sígueme. No te crucifico, sino te digo: ven y sígueme. No te digo que eres un pecador y comienzo a condenarte, sino Él dice: ven y sígueme. Así con tus imperfecciones, así con tus pecados, así con tu genealogía, así como tú eres. Él te dice: ven y sígueme, sígueme, sígueme. Porque Dios no está buscando gente perfecta. Dios no está buscando que tú tengas una genealogía perfecta y que tú vengas de doctores y de enfermos, de enfermeras y de judíos y de religiosos. Él está buscando gente que tenga un corazón dispuesto, que aún en mis imperfecciones yo pueda levantarme como Mateo y decir: te sigo. No me descalifico, no me siento bien. Sé que cometí pecado, sé que hice error, sé que tengo 3 divorcios, me metí con esta persona, tengo bancarrota, perdí mi casa. Pero así con tus imperfecciones, Jesús vino. La Navidad perfecta no es para los perfectos, es para los imperfectos. Yo quiero que te pongas de pie. Mateo era un cobrador de impuestos, pecador, había fallado de toda forma, quebrado toda la ley, descalificado en toda forma, impuro. Pero él oyó un llamado de una persona que se fijó en él, no por lo que había hecho, no por lo que había hecho sus padres, sino por lo que Dios sabía que él podía hacer en él. Qué bonito es Dios. Dios no te juzga por lo que hiciste. Dios no te juzga por lo que hicieron tus padres. Dios no viene a juzgarte, sino viene a redimir tu pecado para que tu justicia sea la justicia de Jesús. Él nos hace justos delante de Dios, dice su palabra. Hemos hecho justos. Su palabra dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hay muchos que caminan con un sentimiento de descalificación, de indignos. No sé si ir a la iglesia porque hice esto, no sé si me van a aceptar porque pasó esto. Pero yo no soy nadie, porque yo soy igual que Mateo, descalificado. Y Jesús nos vio y nos dijo: sígueme. Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Señor, yo te doy gracias porque hoy me enseñas que la Navidad perfecta viene para los imperfectos. La Navidad perfecta es para aquellos que no son capaces, que no tienen todo bien, que no están sanos, aquellos que necesitan ayuda. Gracias porque tú viniste para fijarte en lo que nadie más se fija, para alcanzar lo que nadie más quiere alcanzar, para tocar lo que nadie más quiere tocar. Permíteme tener el corazón de romper todo juicio de mi vida, de romper todo sentimiento de culpa y de descalificación y de condena, de hacerme sentir que no soy yo capaz, que yo no sé por qué te fijas en mí. Que rompemos todo espíritu de culpabilidad. Pedimos que tu gracia llegue a mi corazón y me haga aceptar que tal y como soy, tú me amas, tú me has escogido, tú me has apartado, tú me
hayas alcanzado. Y que yo solo quiero que todos los demás te conozcan, que conozcan la verdadera Navidad, que no es la perfecta, no es la que viene a escoger solamente a aquellos que están sanos. La verdadera Navidad, la perfecta Navidad, es escoger a los imperfectos. Gracias, Señor. Y yo te voy a pedir que si tú estás luchando con ese espíritu de culpabilidad, de condenación, si tú te sientes descalificado, se sientes como que tú no eres capaz de recibir a Dios porque has hecho tantas cosas malas, te ha ido tan mal, te has sentido tan mal, te sientes como que tú no eres capaz, yo te pido que pases aquí y con tus manos levantadas le digas: te recibo, Señor, recibo tu invitación, recibo tu llamado, recibo que tú me estás diciendo que te siga, acepto. Yo quiero que pases aquí y tú digas: Señor, yo soy imperfecto, pero yo te recibo tal y como soy, yo te recibo tal y como soy, porque sé que me vas a cambiar, sé que las cosas imperfectas de mi vida las vas a estar cambiando. Gracias, Señor. Levanta tus manos ahí donde estás.